Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado a Gustavo Tarre para conversar, entre otras cosas, sobre el tema de la cedulación. Aquí en Venezuela los políticos, y hago la generalización deliberadamente, se han empeñado en destrozarse los unos a los otros con las acusaciones más inverosímiles de corrupción, de tracalerías, de picardías, de vagabunderías, de cualquier cosa. Y esas acusaciones nunca terminan en nada. En este caso concreto del problema de la cedulación, a mí me ha llamado la atención que los dos principales protagonistas, el doctor José Guillermo Andueza, ministro de Relaciones Interiores, y tú, se han dicho cosas desagradables. Y sin embargo, ni tú piensas que él es un sinvergüenza, ni él piensa que tú lo eres. Ni el país lo piensa tampoco. O sea, a pesar de ese empeño de los políticos en decirse cosas horribles que después nunca prueban y que después siempre se quedan así como en el aire, ni el país cree que tú eres un pícaro, ni cree que el doctor Andueza es. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no nos centramos en el problema de fondo de la cedulación? Y el problema de fondo yo creo que está bastante bien definido en una entrevista que le hicieron al ministro Andueza en el diario El Nacional el domingo 6 de julio, donde él dice que la directora de la DEX calcula que 40% del archivo de identificación de Venezuela es falso. Y más adelante, cuando dice que pondría la mano en el fuego por ella, pero por más ningún otro funcionario, que dependen de él, por cierto. O sea, ahí tenemos un problema de fondo. Un ministro que no confía sino en la directora, pero no confía en más ninguno de los que trabajan con él. Dice que a diario hay denuncias de falsificación de pasaportes y de cédulas. Y podríamos agregar de visas y de quién sabe qué. Ahí está el caso Perafán, que tal como pronosticaron muchos, se quedó en nada. O sea, una vez extraditado Perafán, pareciera que no hubo ningún delito. Entonces, el hecho real es que Venezuela no tiene un sistema de identificación confiable, que más del 40% del archivo de identificación es falso, y que conseguir una cédula o conseguir un pasaporte legalmente es infinitamente más difícil que conseguirlo tramposamente. De manera que el sistema no solamente no funciona, sino que además está viciado y desvirtuado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no nos centramos en ese problema en lugar de ver si el doctor Andueza es o no un corrupto que ni tú ni el país lo cree, o si tú eres o no un instrumento de los perros de la computadora que ni el doctor Andueza ni el país tampoco lo creen? Sí, yo quisiera comentar esas premisas, porque en primer lugar, yo nunca he participado de esos festivales de acusaciones. Creo que incluso es la primera vez en toda mi vida política, que ya va siendo larga, en que me veo mezclado en una cosa de esta. Ese es un primer señalamiento. Un segundo señalamiento, yo nunca he dicho que el ministro Andueza es corrupto. Él lo tomó así y empezó a darme poderes para que le investigara sus bienes, pero si se buscan mis declaraciones, yo jamás lo he dicho. Yo sí he dicho que ha sido imprevisivo, que ha manejado mal el problema, pero mis cuestionamientos han sido todos de índole político y de conducción del despacho a su cargo. Nunca he cuestionado su honestidad personal. De otras cosas no me interesa, no es función de la Comisión de Política Interior, no es la Comisión de Contraloría. Entonces, hago esos dos señalamientos iniciales para coincidir contigo en que lo medular es la urgencia de una reforma total del sistema de cedulación, que pasa por la reforma del ONIDEX, que el ministro, después de 2 años en el cargo, con una directora que tiene 2 años en el cargo, diga que él no confía, sino en la directora, es decir, la directora general sectorial, ya en los directores de línea él no confía, para no hablar de todo el resto de los funcionarios. Creo que además tiene toda la razón en no confiar, pero ya eso es suficientemente grave e indicativo de lo que hay que hacer. Tú señalaste, pues, como los lineamientos generales, se podría agregar que cada vez que agarran un narcotraficante en algún aeropuerto en el mundo, no es nada de raro que saque un pasaporte venezolano, o un narcoguerrillero con cédula venezolana. Es decir, eso está ocurriendo con excesiva frecuencia. Hay que hacer un nuevo plan de cedulación. Cuando todo ministro del Interior que llega tiene su plan de cedulación. Yo he visto, después de ya 18 años del Parlamento, 5 o 6 planes de cedulación, con los cuales para siempre vamos a tener resuelto ese problema. Se han gastado mucha plata, hay computadoras arrumadas en los sótanos del ONIDEX y nunca se ha resuelto nada.
Cuando llega este gobierno, el doctor Ramón Escobar Salón presenta su plan. Ese plan fue elaborado por un general retirado de la Fuerza Aérea llamado Laureano Márquez. Empezó a promoverlo, consultó mucho. Yo era entonces presidente de la Comisión de Finanzas y cuando me llegó el caso ya no era, era solamente para el financiamiento. Y en el momento que le íbamos a empezar a estudiar, ya estaba citado el general Márquez, lo destituyeron. Sin mayores explicaciones, y 5 meses más tarde, la licitación que el general Márquez había abierta fue cerrada y el gobierno decidió, en vez de recurrir al mecanismo de la licitación, ir a una fórmula que llaman de gobierno a gobierno. Esa fórmula no está prevista en la ley. La ley conoce la adjudicación directa, que solo ocurre cuando un proveedor está en capacidad, y solamente uno, de ofrecer lo que el país requiere. Ahí empieza entonces una serie de irregularidades en las cuales, cuando yo llego a la Comisión de Política Interior, empiezo a pedir información que el ministro se niega a dar. Tuvimos prácticamente, y esto es muy desagradable porque tengo mucho cariño y respeto al doctor Andueza, que amenazarlo con llevarlo preso por desacato para que se presentara con ni siquiera toda la información, pero por lo menos una parte. Y hay grandes interrogantes que no han sido contestadas. ¿Cuáles son esas interrogantes? Bueno, la primera es por qué se cambió el primer plan. No, porque era malo a lo mejor. Bueno, está bien, pero demuéstrenlo, porque hay una pequeña diferencia de 200 millones de dólares entre el valor de uno y el valor de otro. Yo no niego, y esto quiero repetirlo, yo no estoy en contra de este plan de cedulación, no estoy en contra de Alemania, no estoy en contra del monto. Lo que quiero es que me expliquen por qué este plan y no el otro, por qué este precio, que es casi el doble del anterior, por qué Alemania y no otro país. Puede ser perfectamente bien que me convenzan, pero nunca he recibido la explicación, o las que he recibido nunca han sido satisfactorias. Bueno, aparentemente hay aspectos secretos que no pueden ser revelados en esas reuniones donde participan incluso los visitantes. Las reuniones son públicas, ¿no? Y pues yo no conozco los representantes de la compañía, por lo menos los que conozco no estaban allí. Al que conozco es Andrés Duarte y ese día no estaba, por lo menos. ¿Qué puede haber secreto en esto? Yo no le voy a preguntar al ministro la fórmula química del papel con que se va a hacer la cédula. Ahora, ¿qué es lo secreto? ¿Un sistema de computación es secreto? ¿Un proceso de digitalización de fotografías o de datos es secreto? ¿El proceso de archivo es secreto? Y no hay nada secreto. Eso es una cortina de humo que el ministro ha tendido y que hasta ahora no ha sabido explicar qué es secreto. Él va mañana a la comisión, yo le voy a decir, vamos a hacer la primera parte pública, y esa información terriblemente secreta que usted tiene, me la da después a mí solo, o nos la da de manera restringida. Cuando las Fuerzas Armadas van a comprar armamento, ¿se hacen discusiones públicas también o no? Mira, yo he asistido como presidente de la Comisión de Finanzas, todo lo que es público se hace de manera pública. Yo no le voy a preguntar al ministro cuál es la frecuencia radial que usan las unidades nuestras en la frontera o las fortificaciones de los puestos fronterizos. Pero si vamos a comprar 20.000 uniformes o 40.000 uniformes o 100.000 uniformes a $25 o a $30, si el casco lo vamos a comprar aquí o en Singapur, claro que lo discutimos en público. Es decir, el secreto en un país tan plagado por la corrupción como en Venezuela, en la mayoría de los casos lo que busca es esconder. Ahora, ¿qué puede querer esconder el ministro Andueza en este caso? Mira, yo creo que en el caso del ministro, fundamentalmente, él no sabe mucho de lo que está pasando allí. Y que cuando él dice que él ha dicho todo lo que sabe, es posible que sea cierto. Ahora, mi pregunta es, ¿quién sabe? Porque no podemos embarcar al país en un plan que cuesta 490 millones de dólares sin que ni siquiera nos digan cómo llegamos a 490 millones. ¿Eso es la suma de qué? Descompóngame eso, porque para poder hablar de casi 500 millones... los elementos que componen ese todo tienen que ser conocidos por alguien. Eso no hay manera que nos los digan. Como tampoco hay manera que nos digan por qué tenemos que negociar con un país que tenga cedulación obligatoria. Pues yo entiendo que hay que buscar un país en el cual se elaboren documentos que sean muy seguros, que no sean fáciles de falsificar, con sistemas que no sean penetrables. Eso lo hacen los americanos con la licencia de conducir o con la green card, con la tarjeta para el trabajador que no tiene la nacionalidad. Lo hacen otros países con el pasaporte, es decir, no veo cuál es el requisito. Y lo segundo es que el ministro alega que tenían que negociar con un país que tuviese una empresa estatal capaz de hacer el plan de cedulación. Bueno, eso no es cierto, porque en Alemania no hay esa empresa. La Bundesdruckerei es la imprenta del gobierno federal alemán que funciona como una sociedad de responsabilidad limitada. Ellos imprimen billetes, timbres, sellos, no tienen ninguna competencia, ninguna experticia en materia de computación. Esa la van a subcontratar
con empresas alemanas. Entonces, la aparente pureza de la negociación con una empresa estatal está cuestionada. Pero la impresión que uno tiene, Marcel, es que en todo esto se buscó que fuera con Alemania, solo con Alemania y nada más que con Alemania. Bueno, ahí uno viene la sospecha. Si a mí me llegan a convencer de que solo Alemania puede presentar un plan de regulación como el que queremos nosotros, que el precio es el más conveniente, así sea más caro, yo no tengo ningún inconveniente en respaldarlo. Pero uno entendería el interés en negociar con Alemania. O sea, el único que me viene a la mente es que, bueno, Alemania está gobernada por social cristiano y que en Venezuela hay un gobierno social cristiano, aunque se llamen de otra manera, y que pudiera haber vínculos en ese sentido, pero... Bueno, yo creo que hubieran hablado conmigo como social cristiano también, cosa que no han hecho. No creo yo que sea eso. Lo que ocurre es que... Entonces, ¿qué interés hay en negociar con Alemania? Y ahí es donde surge la sospecha de corrupción. Pero si están negociando con el gobierno alemán... Pero no es el gobierno alemán el que va a ejecutar el trabajo. Y hay una circunstancia que para mí es muy grave, y es que Alemania es un país en el cual las empresas que pagan sobornos en el exterior pueden descargar en sus costos a efectos del impuesto lo que pagaron en soborno. O sea, que una empresa alemana para conseguir el contrato en Venezuela paga un soborno en el supuesto de que, negado de que eso ocurriera. Y o sea, es perfectamente lícito. Es tan lícito que se le premia con una rebaja impositiva. Es decir, el que soborne allá, viviendo que lo fusilan, lo ponen preso, lo mandan una... Si soborna a otro alemán dentro de Alemania. Así es, pero los sobornos afuera están perfectamente legalizados. Pues está tan legalizado que hay en el Parlamento alemán un proyecto, y ha habido muchos debates para derogar eso, y la OCDE ha planteado que eso es una forma de competencia desleal, porque los otros países desarrollados dicen, bueno, aquí estamos mal nosotros, porque nosotros tenemos que disfrazar los sobornos en la contabilidad, esto sencillamente lo ponen, gastamos tanto en sobornos. Entonces, no es exactamente... Ahora, si hubiera un soborno, eso no deja de ser una ventaja, porque si hubiera un soborno, cuando veamos las cuentas de las empresas alemanas que participaron en el proceso de sedulación, ahí saldrán, pagaba fulano tanto, mengano Lo que ocurre es que las cuentas con las cuales las empresas alemanas declaran sus impuestos no son accesibles a nosotros. Y entonces, pero lo que sí llama la atención es que un país en el cual esto está tolerado. Yo no estoy diciendo que sean peores o mejores que los otros, y a lo mejor los ingleses, los americanos, los canadienses también pagan sobornos, pero no me digan que el hecho de negociar con Alemania ya le da reviste de un manto de santidad esta negociación. No es así. En cualquiera de esos, si esa expresión de perros de las computadoras vale, los hay de toda nacionalidad. Yo no estoy casado con ninguno. Pelaje. Así es. Y lo que quisiera es que se recurriera al mecanismo, que es el normal en este caso, que es la licitación. Por ejemplo, el ministro dice, porque después se descubre que España sí llegó. Me parece que llegó muy tarde. Pero primero, España aparece porque alguien publicó las cartas de la empresa, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, se las entregó a un diario y aparecieron publicadas. Antes nadie nos había dicho nunca que España estaba interesada. Entonces, no, es que España llegó tarde. Ahora, tarde en relación a qué. ¿Había alguna fecha para llegar? Se hizo público de alguna manera, miren señores, los países interesados dentro de estas especificaciones tienen que presentar sus recaudos hasta esta fecha. Claro, el que llega después llega tarde. El doctor Andueza, en vez de aclarar eso, lo que ha venido diciendo es que las licitaciones son malas. Llegó a decir este domingo que ninguna empresa seria se atreve a participar en una licitación en Venezuela. Y luego que no las eliminamos de la ley venezolana. Había que empezar por reformar la ley, y habría que decirle al doctor Yuste cuando vaya a licitar los campos marginales, decirle, mire, no, escoja usted a dedo, no vaya a ser que los perros de los taladros vengan y se entrometan a través de la licitación. Es al revés, Marcel. La licitación es la forma más transparente que se conoce. Nada borra totalmente la corrupción. Pero yo tengo infinitamente más confianza en unos pliegos que se presentan en una hora fijada, con unos sobres cerrados en que diferentes empresas cotizan y proponen y presentan sus programas, que en el dedo del doctor Andueza, que en el mejor de los casos puede equivocarse. Vamos a cumplir unos compromisos, pero antes quisiera dejarte no sé si va a terminar siendo pregunta o reflexión. Los venezolanos en su inmensa mayoría tienen la sospecha cada día más fundada de que su sistema de identificación está corrompido y es malo y es ineficiente. Cuando uno va a sacar la cédula lo vive, o cuando va a sacar un pasaporte lo vive, y cuando uno ve al señor Justo Pastor Perafán con su documentación perfectamente en regla,
se pone a pensar, o todos esos mafiosos que pasan por aquí, o como tú decías, cualquier narcotraficante o mula que capturan en el exterior, de repente tiene pasaportes y visas y qué sé yo, venezolanos aparentemente en regla. Lo vive también cuando ve que ni siquiera hay sistemas adecuados de matriculación de vehículos, cuando ve que el correo no funciona. O sea, hay una desconfianza creciente en la forma como el Estado cumple sus deberes fundamentales. Dentro de 1 año y 4 meses tenemos elecciones. A esas sospechas se suma la sospecha de que el Consejo Supremo Electoral también es un organismo bastante corrompido o mediatizado, cuyos registros pues no tienen por qué ser mejores que los de la identificación nacional, en donde se hacen mil trácalas, y por eso hay todas esas anécdotas de que si acta mata voto, y en fin, la gente piensa que los partidos se reparten los votos como más o menos les conviene y no como fueron expresados. 2 pilares fundamentales para que haya fe en esas elecciones son la ley del sufragio, que está atracada y no hay manera de que termine de salir, y el sistema de cedulación, que también está trancado. ¿Hacia dónde vamos sin resolver esos 2 problemas? ¿Es que acaso las fuerzas que dominan en el Parlamento no quieren que haya elecciones y están forzando la situación a través de los obstáculos a la renovación del sistema de cedulación y los obstáculos a la reforma de la ley del sufragio para que no haya elecciones? Entonces quedó pregunta. Bueno, ya regresamos. Hace un momento habíamos dejado una pregunta en el aire, y es si acaso el Congreso, las fuerzas que dominan el Congreso, pretenden que no haya elecciones el año que viene, puesto que no se avanza con el sistema de cedulación. Ya tenemos años hablando de esto, muchos años, y no se avanza con la reforma de la ley del sufragio. De manera que pareciera que lo que se desea es que la gente tenga la impresión de que el proceso es tramposo, de que está viciado y de que no vale la pena votar. Yo distingo 2 cosas, 2 niveles muy diferentes en la ley del sufragio y en el plan de cedulación. En la ley del sufragio obviamente es una responsabilidad parlamentaria, donde la dificultad es poner de acuerdo a fuerzas tan disímiles y en 2 cámaras en las cuales no hay ninguna mayoría fácil. No solamente es que no hay mayoría que nadie la tenga, sino que armar una mayoría es tremendamente difícil por la heterogeneidad de la fuerza que la compone. Y allí, indudablemente que la lentitud del proceso parlamentario permite perfectamente esa suspicacia. Yo creo que no tiene mucho fundamento la suspicacia, porque quién más que los partidos políticos puede estar interesado en las elecciones. Por lo menos el mío te garantizo que está interesado, porque nosotros no tenemos otra forma de hacer política que no sea electoral. Ahora, lo de la cedulación es una responsabilidad exclusivamente del gobierno, porque si este plan no ha salido no es porque el Congreso lo haya negado. La Comisión de Política Interior, que es la que yo presido, no tiene que autorizar este plan. El doctor Andueza le ha puesto fechas de inicio que van desde septiembre del año pasado, enero de este año, marzo de este año, agosto de este año. ¿Y todo sin que ustedes tengan nada que ver en eso? Bueno, nosotros no tenemos ninguna luz verde que darle desde el punto de vista de política interior. Él sí requiere el financiamiento y requiere una autorización de la Comisión de Finanzas que nunca ha sido pedida. En consecuencia no ha sido negada. A lo mejor se la niega, pero no, hasta hoy, y estamos en julio del año 97, él no puede decir el Congreso me obstaculizó. Porque lo que está haciendo la Comisión de Política Interior es una investigación que no conduce a una autorización o a una negativa de autorización. Y a la Comisión de Finanzas no le han pedido una puya. En consecuencia, ¿y cómo lo van a financiar si no tienen la autorización de la Comisión? Bueno, ese es otro problema. No está en la ley paraguas del 97, no está en el presupuesto del 97. Pero si desde el año pasado estaban negociando. Bueno, y eso es lo insólito, y está la imprevisión, la ineptitud, la impericia, no sé qué será, pero no está en la ley paraguas. Es decir, si tú ves ¿Y entonces cómo se va a financiar? Bueno, lo que salió en la prensa el domingo es que van a recurrir a una disposición de la Ley Orgánica de Crédito Público, el artículo 3º, que dice que en caso de calamidad o catástrofe podrá aumentarse el monto de endeudamiento previsto en la ley paraguas. Cuando se hizo esta reforma de la ley, que creo que fue del año 83... calamidad o catástrofe es lo que pasó en Oriente, exactamente, ¿no? Pero no es. No hemos tenido una ley de crédito público para Cumaná y Cariaco, y vamos a tener uno para la cédula. Eso yo creo que es una violación del espíritu de la ley,
¿Y que de el la Congreso, letra? y de la letra también. Bueno, es que puedes decir un país sin cédula es una catástrofe, pero ahí se nos acabaría el concepto de limitar el endeudamiento, porque va a llegar el ministro de Sanidad y va a decir los hospitales sin camas y sin medicinas y con los médicos en huelga, eso es una calamidad o catástrofe. Y el ministro de la Defensa dirá los soldados en la frontera, sin municiones, sin equipo, es calamidad o catástrofe. Y el ministro de Educación dirá que las escuelas sin pupitres y mal dotadas también es una... Entonces, el extender la idea original, que era terremoto, huracán, epidemia, a grandes carencias en la marcha de la administración, es una violación de la ley Paraguas que yo pienso que la Comisión de Finanzas no va a aceptar. Ahora, ya eso no es mi responsabilidad. Ahora, no se lo han pedido. En consecuencia, ni lo incluyeron en el presupuesto, ni lo incluyeron en la ley Paraguas, ni han solicitado ninguna modificación, ninguna reformulación. Podría decretar una insubsistencia en el presupuesto y financiarlo. El monto es muy grande, pues son 200.000 millones de bolívares. No sé qué créditos pueden declarar insubsistentes, pero no han hecho nada. Entonces, la responsabilidad en el caso específico del plan de cedulación es íntegramente del gobierno nacional. Ahora, ¿cómo se explica uno eso? Porque no estamos en presencia de una persona descalificada, o sea, estamos en presencia de un ministro inteligente, de un ministro con experiencia política, con experiencia administrativa, de un ministro con una excelente reputación personal y profesional. Entonces, ¿cómo se explica uno esto que luce tan poco serio? Bueno, yo no tengo mayor explicación. Pero mientras no tengamos la explicación va a ser muy difícil entender lo que está pasando. Lo que uno puede aventurar es la hipótesis de que el ministro no es tan competente como uno pensaba. Y que uno puede servir en una cosa y de repente lo ponen en otra y no sirve. El doctor Andueza, lo que ha sido toda su vida, es un gran abogado. Nadie está cuestionando su capacidad jurídica, pero pasar de ser lo que él ha sido, que es procurador, ministro de Justicia o abogado de empresa, a ser ministro del Interior, a lo mejor ese paso no es tan fácil como parece. Y que la seriedad, el talento que se le reconoció en un ambiente, pues en el otro no lo tiene. Volviendo al tema de la catástrofe, uno pudiera entonces pensar que en las declaraciones que el ministro dio, está sembrando la semilla para que prospere la idea de la catástrofe. Es un país cuyo archivo de identificación en un 40% está viciado, un país en donde a diario se falsifican cédulas y pasaportes, un país donde en la dirección de extranjería no se puede confiar en nadie, sino en una sola persona y no se puede confiar en los demás. Yo al margen me pregunto cómo se sentirán esos funcionarios. O sea, cómo se puede sentir alguien que trabaja para el Estado venezolano, cuyo jefe piensa que no puede confiar en él. Eso incluye a los que hicieron el plan de cedulación, que son los subalternos de la doctora Da Silva. ¿Eso no lo hicieron en otra parte? ¿No lo hicieron los alemanes, pues? No, los alemanes, según el convenio que se firmó, los alemanes van ahora a negociar con la UNIDEX y obviamente las especificaciones de lo que queremos, espero yo, que sean hechas en Venezuela y no nos lo van a decir los alemanes. En todo caso, todos los... O sea, todo el programa está preparado por unos funcionarios en los que el ministro no tiene confianza. Absolutamente. Bueno, menos uno. Por lo menos sí. Todo lo que nosotros hemos recibido viene de la UNIDEX. Incluso, bueno, ahí están los nombres de la gente que firma. Nosotros le pedimos además al ministro tengan los nombres de los técnicos, cuáles son los estudios que realizaron, qué los califican como técnicos. Esa lista la tenemos nosotros y resulta que en ninguno de ellos confía el ministro Andueza, puesto que él señala que solo confía en la directora. Ahora, todo esto suena grotesco, Gustavo. Todo esto de verdad que suena absurdo, uno no entiende. Yo te confío, yo no entiendo lo que está pasando ni por qué. O sea, lo que sí veo es que el país no tiene un sistema de identificación confiable, que como tú has señalado y bueno, y como yo lo mencioné también, los narcotraficantes sí tienen acceso a nuestros pasaportes, a nuestras cédulas y a nuestras visas y no pasa nada. ¿Por qué el Congreso no investiga eso? Bueno, estamos en eso y una de las cosas que a mí me llama la atención es el intento de descalificación de toda investigación. Cuando se trata de descalificar, entonces uno está aliado o vendido a los perros de las computadoras o uno es enemigo del plan de cedulación. Pero son las preguntas muy elementales que venimos haciendo. La doctora Da Silva admitió en la Comisión de Política Interior que de su oficina se habían perdido 700 pasaportes. Bueno, 700 pasaportes a 100.000 bolívares, eso es un realero y a eso los venden. 70 millones. Y si tú te vas mañana a buscar un pasaporte a la DIEX, te dicen no hay. Pero cuando vas caminando con cabizbajo, porque no puedes salir de vacaciones, te va a acercar y dice, doctor, ¿usted quiere que lo ayude? Y entonces, caramba, sí, bueno, yo le consigo el pasaporte, ahora te baja de la mula con 100.000 bolívares. Y tienes tu pasaporte venezolano, no falsificado, pasaporte legal. Ahorita acaba de haber el desastre con la licitación de los pasaportes.
Entonces, ahí sí hubo licitación, pero le adjudicaron el contrato a una empresa que jamás ha hecho pasaporte, que es más bien intermediaria, que licitó a un precio muy bajo, quizás precisamente por inexperiencia. Y bueno, obviamente con el precio que ellos ofrecieron, no pudieron hacer los pasaportes, fueron a hablar con los que sí saben de eso, que le dijeron, bueno, no podemos porque no dan los números. Y entonces no pudieron cumplir, pero lo importante es que le dieron la licitación a una empresa que jamás se ha ocupado de pasaportes. Ahora, ¿por qué hacen licitaciones para los pasaportes y no para el sistema de identificación? Esa es mi pregunta, una licitación bastante menor en monto, mucho más importante es haberlo hecho como lo había hecho Escobar. Yo no soy un defensor a priori de Escobar, tampoco soy un adversario de Escobar, como no lo soy de Anduez, pero yo saludo la forma como Escobar estaba manejando el asunto. Ahora tenía también 2 años y no había pasado nada. Bueno, pues no, pero ya estaba muy cerca, hay todo un plan, este plan del General Márquez, yo no soy experto en eso tampoco, Marcelo, y tú lo sabes. Suena muy bien, como uno ya la doctora da Silva, también suena bien lo que ella dice, pero cuando uno pregunta ¿y por qué cuesta el doble? Ahí empieza a trastabillar, y cuando uno le dice, bueno, ¿y por qué tiene que ser un país que tenga una cedulación obligatoria? No es lo mismo hacer un pasaporte inglés o hacer una green card americana o una licencia de conducir canadiense. Entonces ahí no hay respuesta. Son preguntas muy elementales de sentido común para las cuales no hay respuesta. Ahora, yo comparto esta sensación de desconcierto, de que esto es grotesco, kafkiano. ¿Cómo es posible que estas cosas ocurran y que no pase nada? Y además que vamos caminando hacia algo peor, que es ir a un proceso electoral con este sistema de cedulación, con el 40% de cédulas chimba. Hay tiempo de rectificar, porque resulta que esto no es tan complicado. México ceduló a 40 millones de personas en cuestión de meses. Ahora hicieron una cosa muy abierta, muy transparente y está el resultado. ¿Y cuánto costó? No tengo los montos mexicanos, me dijeron que eran menos de 500 millones de dólares. Y eran más personas. Sí, ahora hay países que han hecho, Angola bajo la supervisión de las Naciones Unidas hizo un proceso muy completo de cedulación. El nivel de desarrollo de Angola en materia de computación, de sistemas, es obviamente muy inferior al nuestro y lo pudieron hacer en cuestión de meses también. Ahora, esto supone que el ministro acepte sentarse en una mesa y recurrir además a gente que sepa de eso, porque una de las cosas que siento por parte de la ONIDEX que allí no hay técnicos calificados. Ahora, el gobierno no tiene un ministro para las relaciones con el Parlamento, no han hablado con él a ver qué piensa y qué opina. Sí, hemos hablado con él, está muy preocupado también. Bueno, pero está preocupado no resuelve el problema, ¿no? No, pero es que resulta que ese es un cargo para preocuparse y no para resolver, porque el ministro lo que hace es tramitar. Ahora, muchas veces el contacto político entre el Parlamento y el gobierno ha sido el ministro de la Secretaría. ¿No han hablado con el ministro de la Secretaría? Yo no he hablado con el ministro de la Secretaría, he hablado con la gente del movimiento del socialismo, que está igualmente muy preocupada. Y sé que el ministro Petkov está al tanto de este problema, yo no he hablado personalmente. ¿Y no habrá en todo esto un problema ya de antipatía personal, pues que no quieren hablar con Copellano, por ejemplo? Bueno, no hay ningún problema, el vicepresidente de la comisión es de causa R, yo delego en él. No hay absolutamente ningún problema. Eso tampoco les gustan a lo mejor. No se lo he ofrecido, pero digamos que aprovecho esta oportunidad para ofrecerle al ministro Andueza, entiéndase con el diputado Gustavo Hernández, que es el vicepresidente de la comisión. Porque él también ha dicho, hay 2 diputados que son Gustavo Tarra y Walter Márquez, no, es toda la Comisión de Política Interior. Y en esa comisión hay gente de Acción Democrática y hay gente de Convergencia. Los de Convergencia no van mucho. Pero hay. Sí hay, pero no han asistido. Cuando yo digo todos, no lo estoy metiendo a ellos en un problema con su jefatura de fracción o de partido. Ellos no han estado allí. Pero no se supone que uno tenga una comisión para asistir y para empaparse de los problemas que se tratan ahí. No cometo ninguna infidencia, por eso está en las actas. En las últimas 5 o 6 reuniones no ha habido nadie de Convergencia. Ahora sí está la gente del MAS. Que son partidos de gobierno. Que son partidos de gobierno y que nos han respaldado en todo lo que hemos estado haciendo. Y no es cualquier dirigente del MAS, es nada menos que Enrique Ochoa Antich. Y están absolutamente de acuerdo. Yo estoy en permanente contacto sobre esto con el diputado Gómez Febre, que es el jefe de la fracción parlamentaria del MAS, que es lo que más se parece a un partido de gobierno en este país. Y tampoco se consigue nada, ¿no? Más que Acción Democrática. Bueno... Tu palabra vaya adelante, doctor Daniel. Una pregunta. Está bien, ¿no? A lo mejor quizás con quien he debido hablar es con Henry Ramos. ¿Y qué opina Henry Ramos de esto? Con Henry no he hablado con la gente de Acción Democrática en la comisión, y hay diputados que son importantes, miembros del CEN, como Omar Barbosa, como José Rubín, que han estado de acuerdo con las actuaciones que hemos hecho. Y esto sigue entonces rumbo de colisión. Bueno, peor, rumbo de que entonces no va a pasar nada. Bueno, mañana tenemos conjuntamente a los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y Relaciones Interiores,
para ver si logramos despejar un poco la cosa. Pero cuando uno ve la actitud de Andueza en la prensa, esto no tiene retorno, aquí no hay nada que hacer, vamos con Alemania con todos los hierros. Y dice, bueno, entonces, ahora donde sí se puede estrellar es en finanzas. ¿Y la Cancillería qué opina cuando ve que se falsifican pasaportes y visas y todas esas cosas? Bueno, hubo una declaración del canciller Bureri Rivas en la cual decía que su despacho en esta negociación de gobierno a gobierno no había participado mucho, cosa que también llama la atención. Yo creía que las relaciones de gobierno a gobierno en Venezuela pasaban por el canciller. Al parecer, según dice el propio doctor Bureri, no es así. Pero dice la doctora Da Silva que el embajador de Venezuela en Alemania firmó no sé qué documento. Un intercambio de notas. Pero yo me imagino que si esto se hubiese hecho de gobierno a gobierno a través de la Cancillería hubiese convocado a los embajadores de todos los países susceptibles de prestar esa colaboración para escoger. Eso no se hizo así, fue directamente a Alemania. Habrá que desentrañar el misterio de ese favoritismo alemán. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera referirme un poco al tema electoral, aunque esto tiene mucha influencia en el tema electoral, pero ya la hemos señalado. Hablar un poco del tema electoral, donde uno ve a un COPEI como muy dudoso. Por ejemplo, durante un tiempo tú fuiste el principal abanderado de la candidatura de Eduardo Fernández, fuiste jefe de campaña, ahora tienes reservas con respecto a eso. El presidente de tu partido y otros dirigentes han soltado la idea, poco me imagino que para azuzar la discusión, de que Irene Sáez sea la candidata de COPEI. Pareciera que hay mucha gente en COPEI de acuerdo con esa idea, pero también pareciera que hay mucha gente en desacuerdo con esa idea. Tú has asomado la posibilidad de que sea Luis Justi el candidato, o sea, como buscando una figura fuera del partido que merezca credibilidad nacional. Pero esas dudas dentro de COPEI, o sea, COPEI no es el único partido que está en esa angustia existencial en búsqueda de un candidato. Acción Democrática pareciera estar pasando por problemas parecidos. El MAS pareciera estar en lo mismo. Entonces, hay 200 partidos en busca de un candidato y una candidata en busca de un partido, ¿no? Entonces, quisiera tus comentarios sobre ese tema. Hace un momento comentábamos que hay muchos partidos en busca de un candidato y hay un candidato que es Irene Sáez en busca de un partido que le garantice sus resultados electorales. Pero esto en el fondo no pasa a ser un juego de palabras. El hecho real es que evidentemente en los partidos, tanto en Acción Democrática como en el MAS, como en COPEI, como en la causa R, hay como un desconcierto frente a este fenómeno que ha surgido de la candidatura de Irene Sáez. Sí, hay un desconcierto en los partidos, hay un desconcierto ante el surgimiento de la candidatura de Irene, desconcierto muy explicable si se ve que en las encuestas el electorado rechaza a los partidos. Y es una cosa que cuando uno cruza la información de las encuestas hay cosas muy interesantes. Gente, por ejemplo, que confiesa ser ADECA pero que está con Irene Sáez, que confiesa ser copellana pero que está con Irene Sáez. En el caso de AD es donde más brutal el contraste, porque nunca se ha planteado que Irene sea candidata de AD, pero sin embargo un porcentaje importante de los adecos preferiría Irene Sáez. Un porcentaje importante de la gente que se declara afín a un partido critica a los partidos. Entonces, obviamente esto genera un gran desconcierto. Yo siento que hay en la sociedad venezolana una sensación de que los partidos son responsables de la crisis. Esa sensación no deja de tener un gran fundamento, porque obviamente si los partidos han conducido al país, el resultado de esa conducción no ha sido buena. Y aunque yo pienso que la responsabilidad es una responsabilidad muy colectiva, obviamente quien dirige tiene la primera responsabilidad. Entonces, esa factura los partidos la están pagando. Y yo creo que se pueden sacar varias conclusiones. Una de ellas la sacan los electores que dicen vamos a buscarnos a una persona ajena a los partidos, incluso con características míticas como puede ser Irene Sáez, a la cual no se le pregunta mucho qué va a hacer, ni qué condiciones tiene ella, ni qué programa tiene, sencillamente una especie de fe ciega, de cheque en blanco que se le firmaría. Cuando yo hice el planteamiento de una candidatura de Luis Justi o de alguien como Luis Justi, lo que precisamente buscaba era atender ese reclamo de la calle. Con el siguiente planteamiento, si hay un rechazo a la gente de partidos, bueno, los partidos deben tomar nota de ese rechazo y
pensar en alguien de fuera de los partidos. ¿Por qué el nombre de Luis Justi? Bueno, porque es la persona que ha gerenciado en un país en crisis por falta de gerencia, que ha gerenciado Petróleos de Venezuela de manera bastante exitosa. Es un hombre con conocimiento de los problemas del país, que ha manejado una empresa del tamaño de PDVSA. Si necesitamos un gerente no partidista, en vez de buscarnos a una Miss que ha sido alcalde de Chacao, vamos a buscarnos al gerente de la empresa más exitosa que tiene Venezuela. Y yo creo que eso no está descartado todavía, porque Copey vive, como tú lo señalabas, un drama muy agudo, y es que tiene candidatos presidenciales muy buenos. Yo no tengo reservas frente a Eduardo Fernández presidente, creo que lo haría muy bien. Mis reservas son frente a Eduardo Fernández candidato. Mientras Eduardo no despegue de ese subsuelo en que está permanentemente confinado en las encuestas, su opción no es una opción válida para Copey. Yo no le digo que no trate, me parece muy bien que lo haga. Siento que no despega, siento que no va a despegar. Si de aquí al mes de diciembre las encuestas demuestran que yo me equivoco, pues magnífico, nos vamos con Eduardo y vamos a tratar de ganar con Eduardo. Pero siento que si Eduardo se mantiene en ese porcentaje tan bajo, lo que está en juego es la sobrevivencia de Copey. Ahora, hay candidatos con bastante afinidad con Copey que sí han despegado, como es el caso de Enrique Salas Romer. Bueno, dos correcciones, uno solo, no candidato, sino uno, que es Enrique Salas Romer, y dos, lo de la afinidad con Copey es muy relativa. Fue candidato de Copey a Fue gobernador. candidato de Copey a gobernador, pero en las elecciones pasadas, a la hora de pronunciarse entre Osvaldo y Caldera, dijo que le daba lo mismo que ganara cualquiera de los dos. A la hora de escoger su sucesor, se estableció un mecanismo para la escogencia, no cumplió con las pautas y postuló a su propio hijo. La relación de Enrique Salas con Copey lamentablemente no ha sido buena, y prefigura lo que podría ser una relación de partido de gobierno con el presidente, y eso es lo que conduce, a mi modo de ver, a descartar la opción Salas Romer. Es mi visión, hay gente en Copey que la respalda, y los mecanismos internos de Copey pueden jugar, y a lo mejor termina siendo Enrique Salas candidato. Pero tú hiciste una corrección de que era un candidato, sí, que era Enrique Salas Romer. Yo quiero insistir en que hay candidatos, porque Irene Sáez también ha sido candidata de Copey a la alcaldía, además es dama salesiana, claro, y tiene un consejo asesor que claro, Copey aprobaría, sí, seguramente. La diferencia es que, así como Enrique Salas dice que él es copeyano, Irene no lo ha dicho nunca. Ahora sí, ante la eventualidad de una candidatura de Irene Sáez, pues yo me imagino que habría un acercamiento con Copey. Mucha gente en Copey ve con muy buenos ojos a Irene. Yo he tratado de definir mi posición frente a ella de la forma más objetiva posible, diciendo lo siguiente: yo nunca le he oído decir a Irene Sáez nada que me permita pensar que está en capacidad de ser presidente. A lo mejor no lo ha dicho, a lo mejor lo va a decir, pero leyendo lo que he leído de ella, oyéndola cuando participa en actos públicos, no veo en lo que ella señala que allí hay la madera de un presidente de Venezuela. Y eso es lo que me llega a pensar que hay que buscar otra cosa. De repente el equivocado soy yo y nos conseguimos con una versión criolla de la señora Thatcher, pero eso está por verse, hasta ahora no se ha visto. Ahora, este problema, como decíamos, no es exclusivo de Copey, es de todos los partidos. O sea, lo mismo estamos viendo dentro de Acción Democrática, dentro de Copey, dentro de Convergencia, dentro de la causa R. ¿Qué posibilidades hay de una reunificación de Copey? Mira, yo creo que es muy importante pensar en la transición que hace falta de esta Venezuela que se está acabando a la Venezuela que viene. Y cuando yo he planteado el nombre de Justi es un poco para que haga lo que Caldera no hizo. Caldera fue elegido para hacer esa transición y no la hizo. Ha hecho algunas cosas al final de su mandato en el campo económico, mucho más en la creación de un clima que las reformas muy importantes que el país requería. Algunas reformas sí se han hecho, como la legislación laboral, o están empezando a hacerse. Pero en todo caso, Caldera fue elegido para que hiciera esa transición y no la hizo. Esa transición hace falta. Y yo creo que para el próximo siglo, una candidatura independiente que siente las bases de un programa que puede ser compartido por mucha gente. Los ADECO acaban de hacer un evento con planteamientos que yo creo que toda Venezuela comparte, incluso incorporando gente que no tiene nada que ver con Acción Democrática, bajo el esquema confesado por el presidente del partido, que el programa ADECO estaba agotado. Bueno, ese agotamiento de los programas políticos es una cosa bastante generalizada. Y yo creo que puede perfectamente dibujarse un programa y un independiente puede plantearlo. Después de transcurridos esos 5 años de un mandato de un presidente independiente, pues ya los partidos verían... Ahora, esas transiciones son siempre muy, muy complicadas y requieren a alguien muy vinculado con el estatus.
Fíjate, o sea, no sé, la primera que se me ocurre es la transición francesa del 58, donde el, el país marchaba bien y simplemente pues el mundo político hizo crisis y el gobierno dejó de tener autoridad básicamente sobre las Fuerzas Armadas. Entonces buscaron un hombre de mucho prestigio en todo el país, con experiencia, con equipo, que llegó a un acuerdo con el Parlamento, con la Asamblea Nacional en aquella época. O el caso español pudiera ser otro caso interesante, donde se recurre a la figura de Adolfo Suárez con vinculaciones con el pasado, una visión moderna, pero que pudo apoyarse mucho en lo que existía. Y yo creo que eso fue lo que buscó el país con Caldera, o sea, una persona que había estado hablando mucho en los últimos años contra los partidos, contra el statu quo, pero que tenía muchas vinculaciones, muchos arraigos y mucho equipo vinculado a ese pasado que se quería cambiar. O sea, pareciera que esas transiciones funcionan mucho mejor cuando hay nexos con el pasado que cuando no los hay. Sí, fíjate que tú señalas en los tres ejemplos transiciones pacíficas, que es lo que estamos tratando de buscar. Yo creo que el caso de Yuste, esos nexos existen. Yuste no es un paracaidista que estamos sacando de la nada, es un hombre que viene de hacer una muy larga carrera en la industria petrolera, de manejarse además con mucha habilidad. Yuste no es una expresión de la antipolítica, ni muchísimo menos. Es un gerente que ha llegado a una posición que ya es política, como la de presidente de Petróleos de Venezuela, y donde se ha desenvuelto bien. Entonces yo creo que esa característica de tener las vinculaciones con el pasado, pero una mirada hacia el porvenir diferente la reúne. Ahora, yo no he dicho que es Yusti, solo Yusti. O sea, hay muchísimos nombres que pueden buscarse, pero yo lo que siento es que la gente en este momento no quiere candidatos de partido. Y esto no es que yo lo diga con satisfacción, que yo lo diga con orgullo, yo soy militante de un partido, pero es algo que se constata en las encuestas. Entonces los partidos no deben cerrar los ojos. Y a mí me preocupa mucho una elección que sea una competencia para ver quién es el enano más grande, que ahorita la van ganando los adecos, pero no deja de ser enano, porque cuando estamos hablando de un 20% del 50% que tiene intención de voto, estamos hablando de un presidente que puede ser elegido con el 10% de los venezolanos. Ahora, en esa situación, una candidatura como la de Irene Sáez o como la de Hugo Chávez tienen la gran ventaja de que sí se pueden identificar clara y abiertamente como candidatura antipartido, anti-estatus. Bien, ahora hay que ver qué ofrecen. En el caso de Chávez es una especie de irracionalidad romántica que más o menos conocemos. En el caso de Irene no sabemos. Y yo creo que buena parte de la incertidumbre viene de eso. Hay un estatus que se sabe muy bien qué es, y en el cual se desconfía, y hay una promesa que es Irene que no se sabe qué es. Y por eso que las cosas no terminan de definirse. Pero de frente a muchos partidos, con sus candidatos, sus enanitos candidatos, va a surgir esta Blancanieves con el atractivo especialísimo de que además encarna la oposición, la antipatía, todo ese descontento que hay en el país contra los partidos, justificado o injustificado. O sea, Pero la encarna sin haberlo dicho. Porque si ella fuera, como lo es Chávez, una representación del rechazo, no. Ella es alcaldesa de Chacao con el voto de Acción Democrática y COPEI. Mantiene excelentes relaciones con las direcciones nacionales de todos los partidos. Es decir, no es una persona que insurge en contra del estatus, no es una dirigente rebelde. Bueno, a lo mejor anarquista. entonces ha demostrado esa habilidad política de que tú hablas, de saber convivir con los partidos sin contaminarse de ellos. En Chacao. Bueno, pero imagínate el día que toda Venezuela sea como Chacao. Bueno, esa es una de las apuestas que muchos venezolanos están dispuestos a hacer. Yo personalmente no creo que sea válida. Yo siento que Venezuela necesita mucho más que la belleza, el don de gente para entrar en el próximo milenio, y que realmente hay en el país un potencial de verdad que puede salir adelante. Uno lo consigue. Cada vez que toca alguna de las puertas en cualquier campo, se consigue con gente que tiene ganas de trabajar, que lo que está buscando es una conducción que hasta ahora no ha recibido. Y yo creo que la inmensa frustración que ha generado el gobierno de Caldera es que la gente pensó que él lo iba a hacer. No solo los que votaron por él, sino después que fue electo, el apoyo tan masivo que recibió Caldera era que aún los que no habían votado por él pensaron, bueno, a lo mejor al fin la pegamos y vamos a tener a alguien que nos lleve en ese difícil parto pues del nacimiento de un mundo nuevo frente a una realidad que
vivimos durante casi 40 años, que indudablemente ya fue. ¿Y ese cambio tú crees que se puede hacer pacíficamente? Porque fíjate que buena parte del tiempo del presidente Caldera se ha ido en resolver el problema militar y el problema de orden público. Bueno, las transiciones que tú señalaste como ejemplo, la francesa del 58, la española a la muerte de Franco, fueron transiciones que se hicieron sin recurrir a la violencia. México está dando los pasos para una transición y salir de 60 años de dominio del PRI sin recurrir a la violencia. Ojalá que nosotros no tengamos que pasar por una guerra civil. Yo espero que no sea así. Siento que no tiene que ser así. Y creo que además en el ánimo de los venezolanos, en el sentimiento de tolerancia, de convivibilidad que existe en Venezuela, no es un requisito indispensable. Lo que sí estoy absolutamente seguro es que hay un mundo que se murió y el otro no ha terminado de nacer. ¿Y tú no crees que parte del atractivo de la candidatura de Irene Sáez sea que habla un lenguaje distinto? Que a lo mejor tú no entiendes porque ella no te está hablando a ti, ella no está tratando de convencerte a ti, pero que al país le simpatiza esa manera de ella enfocar los problemas, tratar las cosas. Sin duda alguna, eso que tú dices es absolutamente cierto. Yo lo que siento es que el país está equivocado. En una democracia las equivocaciones que comete la mayoría pueden pagarse muy caro o pueden resultar que las profecías como lo que estoy haciendo no sean ciertas y no se trate de una equivocación. Ahora, precisamente el juego de ideas y el debate es el que permite que cada quien tenga su forma de ser. Lo que tú planteaste es la opinión de la mayoría de los venezolanos. Ahora, ese debate de ideas que tú aspiras que haya, y que todos aspiramos que haya en una democracia, es lo que ha estado ausente. O sea, en el fondo, en el momento en que Venezuela más necesita de ideas, ¿no? y de una discusión de esas ideas para enfrentar los problemas de desarrollo, de empleo, de globalización, de regionalización, etcétera, de participación. En Venezuela estamos sumidos en discutir exclusivamente en torno a candidaturas. ¿Quién va a ser candidato de Acción Democrática? ¿Quién va a ser candidato de COPEI? Si te gusta Irene, si no te gusta Irene, ¿qué piensas de Chávez? Fíjate, yo creo que eso es en parte cierto y parte no. En Venezuela hay un debate de ideas y hay una evolución de las ideas. Caldera fue electo con un programa que nunca podía permitir vislumbrar que iba a reformar el régimen de prestaciones, que iba a acabar con una economía controlada, y sin embargo la realidad se impuso. Esa realidad tiene mucha fuerza, pero estaba acompañada de una discusión que se venía generando en Venezuela desde hace mucho tiempo. Temas como la privatización de PDVSA, por ejemplo, que todavía es para muchas personas un tema tabú, es algo que está tomando lugar. Estamos planteando en este momento el problema del capital privado en la industria petroquímica. Eran todos temas que hace 10 años hubiesen sido objeto de anatema para cualquiera que los pronunciara. Yo creo que hay una discusión de ideas que es mucho más latente que explícita, pero que está allí, y que en Venezuela se discuten las cosas. Hay una especie de reserva de planteamiento que permite perfectamente que estas cosas se traduzcan en programas hacia el futuro. Yo creo que el consenso que se está formando en relación a la educación, por ejemplo, es algo que hace unos años no lo había. Hace unos años había un consenso retórico. Hoy en día estamos viendo de que ese consenso tiene que traducirse en asignación de recursos y en establecimiento de prioridades en favor de la educación. Entonces, yo creo que sí hay una marcha del país, sí hay una evolución del país, que muchas veces se distrae por estos pleitos más pequeños, que puede ser o sobre el plan de sedulación o sobre la candidatura de una presidencia. Pero el problema es que el tema del plan de sedulación, aunque el debate es absolutamente incomprensible y muy desconcertante, es importante, porque, o sea, para que tengamos elecciones, tenemos que tener un sistema de sedulación adecuado funcionando. Y otra ley del sufragio. Tu planteamiento era perfectamente válido. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, el próximo lunes a esta misma hora. Hay grandes interrogantes que no han sido contestadas. ¿Cuáles son esas interrogantes? Bueno, la primera es por qué se cambió el primer plan. Porque era malo a lo mejor. Bueno, está bien, pero demuéstrenlo.
porque hay una pequeña diferencia de 200 millones de dólares entre el valor de uno y el valor de otro. Yo no niego, y esto quiero repetirlo, yo no estoy en contra de este plan de cedulación, no estoy en contra de Alemania, no estoy en contra del monto, lo que quiero es que me expliquen por qué este plan y no el otro, por qué este precio, que es casi el doble del anterior, por qué Alemania y no otro país. Puede ser perfectamente bien que me convenzan, pero nunca he recibido la explicación, o las que he recibido nunca han sido satisfactorias. Bueno, aparentemente hay aspectos secretos que no pueden ser revelados en esas reuniones donde participan sí, incluso los visitantes. Las reuniones son aspirantes. públicas, ¿no? Y ahí, pues, yo no conozco los representantes de la compañía, por lo menos los que conozco no estaban allí. Al que conozco es Andrés Duarte y ese día no estaba, por lo menos. ¿Qué puede haber secreto en esto? Yo no le voy a preguntar al ministro la fórmula química del papel con que se va a hacer la cédula. Ahora, ¿qué es lo secreto? ¿Un sistema de computación es secreto? ¿Un proceso de digitalización de fotografías o de datos es secreto? ¿El proceso de archivo es secreto? Y no hay nada secreto. Eso es una cortina de humo que el ministro ha tendido y que hasta ahora no ha sabido explicar qué es secreto. Él va mañana a la comisión, yo le voy a decir, vamos a hacer la primera parte pública, y esa información terriblemente secreta que usted tiene, me la da después a mí solo, o nos la da de manera restringida. Cuando las Fuerzas Armadas van a comprar armamento, se hacen... que llega tiene su plan de cedulación. Yo he visto, después de ya 18 años del Parlamento, 5 o 6 planes de cedulación, con los cuales para siempre vamos a tener resuelto ese problema. Se han gastado mucha plata, hay computadoras arrumadas en los sótanos de la Onidex y nunca se ha resuelto nada. Cuando llega este gobierno, el doctor Ramón Escobar Salón presenta su plan. Ese plan fue elaborado por un general retirado de la Fuerza Aérea llamado Laureano Márquez. Empezó a promoverlo, consultó mucho. Yo era entonces presidente de la Comisión de Finanzas y cuando me llegó el caso ya no era solamente para el financiamiento. Y en el momento que le íbamos a empezar a estudiar, ya estaba citado el general Márquez, lo destituyeron. Sin mayores explicaciones, y 5 meses más tarde, la licitación que el general Márquez había abierta fue cerrada y el gobierno decidió, en vez de recurrir al mecanismo de la licitación, ir a una fórmula que llaman de gobierno a gobierno. Esa fórmula no está prevista en la ley. La ley conoce la adjudicación directa, que solo ocurre cuando un proveedor está en capacidad, y solamente uno, de ofrecer lo que el país requiere. Ahí empieza entonces una serie de irregularidades en las cuales, cuando yo llego a la Comisión de Política Interior, empiezo a pedir información que el ministro se niega a dar. Tuvimos prácticamente, y esto es muy desagradable porque tengo mucho cariño y respeto al doctor Andueza, que amenazarlo con llevarlo preso por desacato para que se presentara con ni siquiera toda la información, pero por lo menos una parte. Y Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hemos invitado a Gustavo Tarre para conversar, entre otras cosas, sobre el tema de la cedulación. Aquí en Venezuela los políticos, y hago la generalización deliberadamente, se han empeñado en destrozarse los unos a los otros con las acusaciones más inverosímiles de corrupción, de tracalerías, de picardías, de vagabunderías, de cualquier cosa. Y esas acusaciones nunca terminan en nada. En este caso concreto del problema de la cedulación, a mí me ha llamado la atención que los dos principales protagonistas, el doctor José Guillermo Andueza, ministro de Relaciones Interiores, y tú, se han dicho cosas desagradables. Y sin embargo, ni tú piensas que él es un sinvergüenza, ni él piensa que tú lo eres. Ni el país lo piensa tampoco. O sea, a pesar de ese empeño de los políticos en decirse cosas horribles que después nunca prueban y que después siempre se quedan así como en el aire, ni el país cree que tú eres un pícaro, ni cree que el doctor Andueza es. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no nos centramos en el problema de fondo de la cedulación? Y el problema de fondo yo creo que está bastante bien definido en una entrevista que le hicieron al ministro Andueza en el diario El Nacional el domingo 6 de julio, donde él dice que la directora de la DEX calcula que 40% del archivo... Quisiera comentar esas premisas, porque en primer lugar, yo nunca he participado de esos festivales de acusaciones. Creo que incluso es la primera vez en toda mi vida política, que ya va siendo larga, en que me veo mezclado en una cosa de esta. Ese es un primer señalamiento. Un segundo señalamiento, yo nunca he dicho que el ministro Andueza es corrupto. Él lo tomó así y empezó a darme poderes para que le investigara sus bienes, pero si se buscan mis declaraciones, yo jamás lo he dicho.
Yo sí he dicho que ha sido imprevisivo, que ha manejado mal el problema, pero mis cuestionamientos han sido todos de índole político y de conducción del despacho a su cargo. Nunca he cuestionado su honestidad personal. Entre otras cosas, no me interesa, no es función de la Comisión de Política Interior, no es la Comisión de Contraloría. Entonces, hago esos dos señalamientos iniciales para coincidir contigo en que lo medular es la urgencia de una reforma total del sistema de cedulación, que pasa por la reforma del ONIDEX, que el ministro, después de 2 años en el cargo, con una directora que tiene 2 años en el cargo, diga que él no confía, sino en la directora, es decir, la directora general sectorial, ya en los directores de línea él no confía, para no hablar de todo el resto de los funcionarios. Creo que además tiene toda la razón en no confiar, pero ya eso es suficientemente grave e indicativo de lo que hay que hacer. Tú señalaste, pues, como los lineamientos generales, se podría agregar que cada vez que agarran un narcotraficante en algún aeropuerto en el mundo, no es nada de raro que saque un pasaporte venezolano, o un narcoguerrillero con cédula venezolana. Es decir, eso está ocurriendo con excesiva frecuencia. Hay que hacer un nuevo plan de cedulación. Cuando todo ministro del Interior de identificación de Venezuela es falso. Y más adelante, cuando dice que pondría la mano en el fuego por ella, pero por más ningún otro funcionario, que dependen de él, por cierto. O sea, ahí tenemos un problema de fondo. Un ministro que no confía sino en la directora, pero no confía en más ninguno de los que trabajan con él. Dice que a diario hay denuncias de falsificación de pasaportes y de cédulas. Y podríamos agregar de visas y de quién sabe qué. Ahí está el caso Perafán, que tal como pronosticaron muchos, se quedó en nada. O sea, una vez extraditado Perafán, pareciera que no hubo ningún delito. Entonces, el hecho real es que Venezuela no tiene un sistema de identificación confiable, que más del 40% del archivo de identificación es falso, y que conseguir una cédula o conseguir un pasaporte legalmente es infinitamente más difícil que conseguirlo tramposamente. De manera que el sistema no solamente no funciona, sino que además está viciado y desvirtuado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no nos centramos en ese problema en lugar de ver si el doctor Anduesa es o no un corrupto que ni tú ni el país lo cree, o si tú eres o no un instrumento de los perros de la computadora que ni el doctor Anduesa ni el país tampoco lo creen? si yo